13, el versículo 23, de este capítulo 13, y también en el capítulo 19, versículo 26, donde se nos muestra que Juan acompañó a Jesús, que él era parte de este ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que él mismo se menciona como el discípulo amado. Así que bueno, también es interesante resaltar que cuando se menciona el discípulo amado es en combinación con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, cuando, por ejemplo, en el capítulo 13, versículos 23 y 24, se dice que Pedro, ¿verdad?, está ahí, y Pedro, no sé si Pedro menciona o algunos mencionan que es el discípulo amado. Lo curioso es que Juan no es quien dice que él es el discípulo amado, sino se dice de él que él es el discípulo amado. También en capítulo 20, versículo 2, cuando María Magdalena les da la noticia de la resurrección de Jesús, ¿verdad?, está Pedro y el discípulo amado. Entonces, siempre se relaciona cuando se menciona la palabra o la frase discípulo amado, tiene que ver con el apóstol Pedro. Otra cosa que es interesante resaltar en el Evangelio de Juan es que no se menciona el nombre, sino el discípulo amado. No se menciona el nombre de Juan. Cuando se dice el discípulo amado, no se menciona el nombre de Juan. Se nos dice que en capítulo 1, versículos 35 al 42, se nos dice que este discípulo amado y Andrés siguieron a Jesús, pero que antes de seguir a Jesús eran discípulos de Juan el Bautista. Entonces, quiero pensar, no sé si sea verdad, déjenme pensar de esta manera, que así como Andrés le predicó a su hermano Pedro acerca del hallazgo de Jesús, que es probable que Juan le haya predicado a su hermano Jacobo también de lo mismo, porque ellos fueron los primeros, según Juan, fueron los primeros en encontrar al Señor Jesús y le siguieron, estuvieron con él. De hecho, Jesús les dijo que se quedaran con él, ¿verdad? Vengan y vean, vengan y dice la Escritura que se quedaron con el Señor Jesús. Entonces, más tarde Andrés se encuentra a su hermano Pedro y le dice: hemos encontrado al Mesías, aquel de quien habla la ley y los profetas. Y entonces Pedro le dice a Andrés, ¿verdad?, que referencias más de Jesús, y Andrés dice: pues ven y ve. Es una frase muy común en el Evangelio de Juan: ven y ve. Aparentemente tú y yo, para poder tener una relación con Cristo, necesitamos ir al Señor y darnos cuenta por nosotros mismos quién es este Jesús, ¿verdad? Es una frase favorita de este escritor del Evangelio de Juan: ven y ve. Otra cosa que es interesante resaltar en este Evangelio es que es el único que no menciona los nombres Juan, Jacobo o Zebedeo, excepto en el capítulo 21, versículo 2, cuando dice que se dice de los hijos de Zebedeo. O sea, el texto dice los hijos de Zebedeo, pero no habla de los nombres de estos hijos de Zebedeo. Solamente Mateo, Marcos, los evangelios sinópticos, que son conocidos como sinópticos, ¿verdad?, son los que hablan de los nombres de Juan, Jacobo, y dice que son los hijos de Zebedeo. De hecho, hay una anécdota interesante que Jesús les dijo a estos Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, les dijo Boanerges, que traducido es los hijos del trueno. Así que bueno, es interesante este evangelio de Juan, ¿verdad? Otra cosa que me parece muy interesante resaltar es que esta forma, ¿verdad?, de escritura, pues es una escritura sencilla, porque Juan era un hombre sencillo, era un hombre, dice el libro de los Hechos, que Juan y Pedro eran reconocidos porque anduvieron con Jesús porque eran gente del vulgo. Gente del vulgo no me parece que sea como ahora se toma, ¿no?, una gente vulgar, sino una gente común,
una gente sencilla más bien, una gente que no tenía estudios avanzados, estudios superiores, ¿verdad? A eso se refiere cuando dice la Escritura que eran gente del vulgo. Así que me parece muy interesante resaltar esto, que siendo Juan una gente sencilla, pues también creo que habla para una gente sencilla, como para ti y para mí, que no somos grandes personajes de este mundo, que no tenemos grandes nombramientos, ni hemos adquirido no hemos acumulado riquezas en este mundo. Creo que Juan se puede identificar contigo y se puede identificar conmigo. Quiero hablarles sobre la fecha de escritura. La fecha de escritura, muchos conocemos o muchos sabemos, porque la tradición oral, de la cual fue tomado el Evangelio de Juan y algunos otros evangelios como el de Mateo y de Marcos, la tradición oral que existía en esos tiempos, en los tiempos de Jesús, la tradición oral nos dice que Juan fue exiliado a una isla llamada Patmos por un emperador llamado Domiciano. Entonces, estando en esta isla de Patmos, Juan escribe este evangelio. De hecho, también escribió el libro de Apocalipsis en esta isla de Patmos. Y a la muerte de Domiciano, que fue en el año 96, quizá el evangelio de Juan comenzó a circular en el año 97 después de Cristo. Entonces, la fecha de escritura podemos tasarla en esta fecha, año 97 después de Cristo. A la muerte de Domiciano, que fue en el año 96. Quiero hablar del propósito del libro, ¿verdad? El propósito de este evangelio está escrito en el mismo evangelio, capítulo 20, los versículos 30 y 31, donde a la letra dice el texto: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¡Qué maravilloso propósito! El propósito del Evangelio de Juan es para que tú y yo podamos acercarnos al Señor, para que tú y yo podamos creer en Él, para que tú y yo podamos tener vida en su nombre. Así que el título de mi estudio se va a llamar Creer y Vida. Creer y vida. Creo que tuve un poquito de confusión. Al principio dije que era vida por creer, no creer y vida, ¿verdad? Perdónenme. Quiero decirles que el título de mis pláticas se va a llamar Vida por creer. Creo que Dios ofrece vida por creer. Dice el texto que Jesús hizo muchas cosas, hizo muchas señales, las cuales no se escribieron, pero que las que se escribieron son para que tú y yo creamos, para que tú y yo podamos acercarnos al Señor Jesús y creer, y que al creer tengamos vida. Entonces, más bien el título se va a llamar Vida por creer. Espero que me acompañes viernes a viernes a las 6 de la tarde. Voy a estar transmitiendo en este espacio de la iglesia, Amor y Verdad. Voy a estar transmitiendo en este espacio de la iglesia Amor y Verdad, y quiero que me acompañes viernes a viernes a las 6 de la tarde, ¿verdad? En este apasionante libro que es el Evangelio de Juan. Así que bueno, ya que dijimos el propósito, bueno, pues déjame decirte que yo creo firmemente que Dios ofrece vida a los verdaderos creyentes. Y cuando digo verdaderos creyentes, no quiero decir que hay creyentes falsos. Lo que quiero decir que en las iglesias cristianas hay mucha gente que se cree cristiano porque asiste a una iglesia cristiana. Y creo que no es así. No es así porque Dios no quiere que tú y yo solamente creamos en Él como un hecho histórico. Dios quiere que le recibamos a Él, dice en Juan 1:12, a los que creyeron y los que le recibieron les dio el derecho, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que no es solamente a los que se congregan, ni siquiera a los que han leído la Biblia, sino a aquellos que se han entregado al Señor de todo corazón y que le han pedido
que venga a ellos, que le han abierto el corazón para ser el Señor Jesús el huésped principal de sus vidas. Así que quiero decirte que ya entrando en materia, en lo que dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, quizás solamente me dé tiempo para explicar los 3 primeros versículos. Espero que me dé tiempo para predicar los 5 primeros versículos del Evangelio de Juan. Pero déjame decirte que los primeros 3 versículos están apasionantes, entonces tal vez no me dé tiempo. Fíjate lo que dice el versículo 1 del capítulo 1 de Juan. Comienza con la frase en el principio, que sería la frase con la que empieza toda la Biblia. El primer libro de la Biblia, el Génesis capítulo 1, versículo 1, dice en el principio. Y de esta misma manera empieza Juan diciendo en el principio. En el principio, dice Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto da por sentado la existencia de Dios, no la está cuestionando. Y cuando Dios no cuestiona su existencia, entonces echa por tierra cualquier teoría. La teoría de la evolución, la teoría de la eternidad de la materia, la teoría del panteísmo, cualquier teoría que esté en contra de Dios, Él la echa por tierra. ¿Por qué? Porque el primer libro de la Biblia da por sentada la existencia de este Dios eterno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y así mismo empieza Juan. Juan dice, en el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Fíjate lo que dice el texto, que en el principio hace referencia al momento del inicio de la creación. Dice el libro, refiriéndose a Jesús, que Él era el Verbo. Qué sabia palabra. Qué sabia palabra. Él era el Verbo. Porque el verbo, la palabra verbo, denota palabra. Y precisamente fue el agente principal de la creación, la palabra de Dios. Dice Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Entonces, cuando Dios dice, Dios tiene ese poder creador en su palabra. Dice también el Salmo 33:9, refiriéndose a esta palabra de Dios, dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así que Cristo es la palabra de Dios, esa palabra que tiene poder. Porque hay otro texto que dice que Él sustenta todas las cosas, Hebreos 1:3, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Hebreos 1:3. Entonces, Dios hizo la creación. Cristo hizo la creación. Sin Él, nada de lo que ha sido fue hecho, dice Juan 1:3. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Dios, que hizo su creación, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Está sustentando su creación día tras día. Él está al pendiente de su creación porque Él que creó todo, no quiere que lo que Él creó se venga abajo. No quiere que lo que Él creó se destruya o desaparezca. Él quiere que lo que Él creó se siga sustentando día tras día. Él mismo está sustentando su creación con la palabra de su poder. Qué maravilloso, cuánta sabiduría hay en estas palabras. Bueno, déjame decirte que también la palabra verbo denota sabiduría. En Proverbios capítulo 8, el escritor dice que la sabiduría existe desde la eternidad, 8:23. La sabiduría es un artífice maestro, 8:30. La sabiduría habita en la tierra habitada, 8:31. Y en Juan 1:10 dice que la sabiduría enseña a los hombres cómo pueden hallar la vida. Así que el Logos les ofrece a los seres humanos, les ofrece la oportunidad de ser hijos de Dios. En Juan 1:12 así dice que Dios hace participar a los hombres de la vida que es solamente de Dios. Dios, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos, de ser constituidos, de ser llamados hijos de Dios.
Así que Cristo es la sabiduría y la palabra poderosa de Dios. Solo pensemos en lo poderoso que es la palabra de Dios y entenderemos que cuando Él habla no se puede cancelar su palabra. La palabra enviada no la podemos cancelar. Es como la lluvia que cae sobre la tierra y que la hace germinar y que la hace producir. La palabra de Dios, una vez que es enviada, no vuelve a Él vacía. Dios le da ese maravilloso poder a su palabra. La palabra de Dios tiene poder. Nadie puede cancelar una palabra enviada por Dios. Maravilloso. La palabra verbo busca expresar ese dinamismo que hay en la palabra verbo. Busca expresar, les comparto que la palabra dinamis, de donde viene la palabra dinamismo o dinámica, quiere decir poder. Es una palabra griega que quiere decir poder. Pero la palabra dinámico habla de un movimiento constante, no de algo que está estático o que está inerte, sino de algo que tiene un movimiento, que tiene una actividad, que está en actividad constante. Así es la palabra de nuestro Dios. Yo creo que la palabra de Dios ahorita está haciendo su obra en ti, como lo ha hecho en mí, porque la palabra de Dios tiene esa obra dinámica. El Señor está obrando continuamente y lo hace siempre a través de su palabra. Su palabra tiene una actividad constante, su palabra no regresa vacía. También logos es una palabra o discurso hablado y a la vez es el poder que da organización y sentido al universo. El logos es un puente. El logos es un puente entre el mundo antiguo y el mundo nuevo, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, entre la ley y la gracia. El verbo es un puente entre Dios y los hombres. El verbo vino a este mundo para entablar esa comunión, para que el hombre pueda tener comunión directa con Dios. El verbo se hizo carne, dice el Evangelio de Juan. Así que podemos ver cómo este verbo de Dios, ¿verdad? Él hace que los hombres puedan entrar en una comunión directa con su Creador. Dios envió a su Hijo al mundo para poder entablar una comunión más directa con su mundo creado. Dios quiere que tú y yo podamos entender que el Logos se hizo carne para hacer posible la cercanía de un Dios trascendente que busca la inmanencia, que busca la cercanía con las personas. Dios quiere tener relación con nosotros. Por eso envió a su Hijo. Por eso se hizo carne. Cristo Jesús como la máxima revelación de Dios. El Verbo se hizo carne como la máxima revelación de Dios a su creación. Tiene el poder de acercar a los hombres, pero quiere que todos le busquemos. Porque Dios solamente puede dar vida a los que le buscan de veras, no a los que se acercan a una iglesia, no a los que están buscando un beneficio personal, no a los que están buscando alguna gracia de Dios, sino a los que están buscando la luz verdadera, a los que están buscando esa cercanía con el Verbo. Cuando Juan dice que el Logos estaba con Dios, no se refiere a una posición o a una colocación, se refiere a una relación personal. Eso es lo que el Verbo, porque el Verbo expresa amor. El Verbo es amor porque Dios es amor. No puede expresar otra cosa más que amor. Dios emana ese amor tan grande que le hizo darse a los hombres, que le hizo venir al mundo, que le hizo hacerse hombre para que los hombres pudieran entender a Dios. Así que el Logos busca relacionarse con las personas para hacer que las personas puedan participar de la misma naturaleza de Dios. En Juan 1:2 resume todo lo que dijo en el versículo 1. Es una conclusión definitiva y tajante, al igual que Génesis 1:1, cuando dice
habla de la existencia de Dios. Ahora Juan nos va a decir que el verbo es Dios. El verbo es Dios mismo. Juan 1:2. Este verbo era en el principio con Dios, pero también este verbo era Dios. Entonces, Él era en el principio con Dios. Él estaba antes de todas las cosas. Por eso dice el versículo 3 que Él es el agente principal de la creación. O sea, sin Él, sin Cristo, nada fue hecho. Sin Cristo nada existe. Sin Cristo no tenemos salvación, no tenemos escapatoria. Sin Cristo no hay creación. Nada de las cosas creadas existirían, tuvieran alguna relación si no estuviera Cristo ahí presente en medio de estas cosas creadas. Entonces, Cristo es el creador. Es la declaración más terminante que Juan está haciendo. Cristo Jesús es el creador del universo, es quien sustenta todas las cosas creadas con la palabra de su poder. No hay nada de lo que existe que no tenga relación con el verbo. Qué maravilloso que al Dios revelarse en la persona de Cristo busque la relación personal con los que Él creó. Y como dice Juan 1:12, no podemos entender a Dios a menos que le recibamos. A menos que queramos que este Dios hecho carne venga a nosotros. A menos que queramos que este Dios hecho carne pueda venir a nuestra vida y ser el Señor de nuestra vida y ser el Señor, el gobernante de todo lo que hacemos, gobernar nuestra mente, gobernar nuestro corazón, gobernar nuestros deseos. Él es lo que Él quiere hacer. Él quiere gobernarnos. Él quiere ser parte de nuestra vida. No quiere que le dejemos fuera, no quiere que le dejemos a un lado. Quiere que le tengamos dentro de nosotros para que de dentro de nosotros Él pueda hacer la obra en nosotros y nosotros ser un enlace con la gente perdida, que podamos ser un eslabón que pueda atraer a los demás hacia el Señor, que pueda hacerles parte del reino de Cristo. Pero para eso necesitas tú, necesito yo, necesitamos recibir al Señor. No podemos entender lo que Dios dice si no lo tenemos en nosotros, si no podemos recibirle antes para que Él sea nuestro Señor, para que Él sea nuestro Salvador. Porque no es solamente tener la conciencia de la existencia de Dios, es querer tener una relación con ese Dios creador. Para poder tener esa relación con Él, necesitamos recibirle, necesitamos que Él sea parte de nuestra vida diaria, que le busquemos con todo el corazón y que le entreguemos el corazón sin reservas. Esa sería una breve explicación de lo que es recibir al Señor Jesús, el Logos de Dios. Cuando Juan, en su versículo 4, dice que Jesús es la luz de los hombres, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, esa luz verdadera que fue enviada por Dios al mundo, me hace pensar que el mundo está en tinieblas. Y el mundo está en tinieblas porque quiere. El mundo está en tinieblas porque está lejos de Dios. El mundo está en tinieblas porque no ha querido acercarse a Dios. El mundo está en tinieblas porque ha querido vivir en independencia de Dios. El mundo está en tinieblas porque no ha buscado la luz de Dios. Esa luz verdadera Dios la envió al mundo. Así que no hay razón para que el mundo siga viviendo en tinieblas. No hay razón para que el mundo siga viviendo en independencia de ese Dios creador. Ese Dios creador quiere enlazar una relación entre Él y nosotros a través de su luz. Él nos quiere dar la luz para que podamos ver verdaderamente lo que Dios ha hecho por nosotros. Para que podamos nosotros recibir esa luz, recibir al Creador mismo en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, y poder tener entonces ese enlace directo con nuestro Dios. Dice el escritor de Hebreos, me gusta mucho cuando él hace referencia al trono de la gracia. Acérquense al trono de la gracia para poder recibir gracia y misericordia para el oportuno socorro, para que puedan alcanzar esa misericordia de Dios. Quiero decirte que la palabra misericordia quiere decir que Dios no nos paga conforme lo merecemos. Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Eso quiere decir misericordia. Pero gracia quiere decir que Dios nos da lo que no merecemos.
Qué maravilloso que Dios quiere operar en misericordia y en gracia para con nosotros. No nos quiere pagar conforme a lo que merecemos. Nos quiere dar lo que no merecemos. Eso es gracia. Así que tú y yo tenemos la opción de recibir la gracia de Dios. A mí me ha sido muy grato. Desde los 22 años recibí la gracia de Dios. Tengo 32 años sirviendo al Señor en este ministerio, en este servicio que Dios me ha encomendado. Y me da mucho gusto poderlo hacer, porque un día entendí que la misericordia es que Dios no me paga conforme a lo que yo me merezco, pero que la gracia es que Dios me quiere dar las cosas que no me merezco. Así que yo estoy muy agradecido con Dios, porque Dios quiere recibirnos en su seno. Pablo dice a los romanos, Pablo dice a un pastor joven llamado Timoteo, le dice que él sabe en quién ha creído y está seguro que él es poderoso para guardar su depósito. Esta es la intención, ese es el deseo de Dios, que tú y yo entendamos que al recibirle a él, nuestro depósito en sus manos está segura. Nuestro depósito en sus manos el Señor jamás nos va a defraudar. Dice, la esperanza no avergüenza. Él no nos va a defraudar nunca. Confiar en Dios es tener el regalo más preciado que este mundo nos pueda dar. Así que Dios manda su luz a este mundo, a un mundo de tinieblas, y no hay otra razón. No hay razón para que el mundo esté en tinieblas, para que el mundo siga separado de la fuente de la luz, que es Dios. El mundo ha querido vivir así, pero ya no hay razón para seguir en esta situación. Dios ha enviado su luz. Solo falta tener el valor suficiente para querer recibirle, para ser trasladado, dice Pablo a los Colosenses capítulo 1, verso 3. Quiero que lean este texto, Colosenses 1:3, porque Pablo dice a los colosenses que 1:3, entonces no es tal vez 1:13, Colosenses 1:13, porque dice que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Yo quisiera, es mi deseo, que a través de estos estudios del Evangelio de Juan, tú puedas ser trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, al reino de Jesús. Que tú puedas recibir en tu corazón a este Señor, a este Salvador, a este Verbo que se hizo carne. Estar en las tinieblas es estar en rebelión contra Dios. Estar en las tinieblas es estar en la ignorancia. Estar en las tinieblas es estar en temor. Estar en las tinieblas es estar en una condenación de muerte. Pero tenemos el poder de Dios disponible para nosotros, para poder vencer estas cadenas que nos tienen atados a las tinieblas. Podemos vencer este yugo, quitarnos este yugo para poder vencer el temor y la muerte, para poder tener esta relación con el Creador, para poder estar en la luz todo el tiempo. Esto es lo que el Señor quiere para ti y esto es lo que el Señor quiere para mí. Dice, por último, me gusta pensar en lo maravilloso que era estar con Jesús, porque dice el texto en 1:14, Juan 1:14, que el Verbo se hizo carne y que la gente que estuvo ahí miró la gloria de Dios. Miró la gloria de Dios en la persona de Cristo. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesús traía la gloria de Dios. Me imagino un resplandor,
como el resplandor del rostro de Moisés cuando bajó del monte, el monte Sinaí, cuando recibió las tablas de la ley. Me imagino este rostro luminoso de Moisés, pero me imagino la vida de Jesús mostrando esta luz de Dios, mostrando esta gloria de Dios en su persona. De tal manera que cuando la gente se acercaba a él, dice el libro de Juan, que cuando Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Qué maravilloso es que cuando una persona recibe al Señor Jesús, puede hablar con la autoridad que da el Señor, no con la autoridad de una persona, no con la autoridad de un gobierno, no con la autoridad de este mundo, con la autoridad misma de Dios. Quiero terminar diciendo que Dios tiene disponible este poder, esta autoridad, que Dios tiene disponible para ti y para mí, poder ser llamados hijos de Dios, que en su definición total no es cualquier cosa. Ser llamado hijo de Dios no es ni siquiera ser de la mejor familia en este mundo o tener todo el dinero de este mundo. Ser llamado hijo de Dios es tener el derecho a entrar a la gloria. Es tener el derecho de comer del árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Dice que cuando tú y yo o yo le recibimos a Él, podemos tener el derecho. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Eso es lo que Dios te da a ti y me da a mí. El derecho de entrar a la gloria y el derecho de poder comer de este árbol que da la eternidad. El Señor ofrece eternidad a través de creer en su Hijo Jesús. Quiero terminar con una oración. Cierra tus ojos, por favor. Padre, cuántas gracias te doy por la bendición que me das de poder compartir este mensaje tuyo, de poder entender lo que Juan quiso decir. No quiero decir que lo entiendo todo, pero gracias por lo poquito que pude entender y que puedo compartir con los oyentes de este programa, Señor. Te doy gracias porque sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Te doy gracias por el tiempo que me permites vivir en este mundo. Te doy gracias por lo poco que te puedo servir. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, quien es mi Señor y es mi Salvador. En ese nombre maravilloso te doy las gracias. Amén.